Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta subedición del programa Globoeconomía. Esta vez tendremos la oportunidad de tener el concepto de dos expertos en Derecho Internacional, los cuales nos hablarán a continuación de la importancia y de los alcances que tienen los Incoterms en la contratación internacional. Estos dos expertos se encuentran en la ciudad de París, donde previamente fueron grabados exponiendo su punto de vista acerca del alcance que tienen los Incoterms y de su historia. Veámoslos. International Commercial Terms. En primera instancia, explicaremos su historia y su definición, que conllevan a la importancia. Luego pasaremos a hablar de la relación del contrato internacional y con el derecho internacional privado. Y por último, estaré explicando las diferencias entre los Incoterms de la versión 2000 y 2010. Con una breve explicación y análisis de ambas. La historia de los Incoterms. Con el surgimiento del fenómeno globalización en los comienzos del siglo XX, surgió la necesidad de tener unos términos internacionales que son comprendidos, aceptados y aplicados por ambas partes en un contrato. O sea, necesitaban unos términos que facilitaban el negocio de mercancías internacionales. En 1936 nació la primera forma que conocemos ahora como Incoterms durante la Convención de Viena, donde firmaron la intención de constituir un organismo internacional para vigilar y crear esas normas internacionales. Estas cláusulas, llamadas Incoterms, sirven para dirimir los riesgos que conllevan la formación de un contrato internacional. Hasta el día de hoy hay 8 versiones de Incoterms, donde lo más vigente son los Incoterms 2010. En el uso de un contrato es muy importante hacer referencia a qué tipo de Incoterms estamos aplicando el contrato. La relación de los Incoterms con los contratos internacionales son que se entiende como una cláusula dentro del contrato para estipular ciertos riesgos y obligaciones para ambas partes del contrato. La relación de los Incoterms con el derecho internacional privado es que, aunque hay términos que trascienden las leyes nacionales, no quiere decir que prevalecen la ley nacional. Muchos países han incorporado los Incoterms en parte de su código comercial para aquí poder trabajando con eso. En el caso de un conflicto con los Incoterms, incumplimiento del contrato, por ejemplo, hay varias opciones que pueden aplicar. Uno es la ley nacional del vendedor. La ley nacional del vendedor, es decir, dónde tiene el vendedor su residencia habitual. Otra opción es que se resuelva el conflicto antes del Cámara de Comercio Internacional, que ellos aplican el arbitraje aplicable a tu contrato. Pero solo puede ser eso cuando está estipulado en el contrato que eso es la forma aplicada al contrato. Debido a las discrepancias que están surgiendo entre los importadores y los exportadores, la Cámara de Comercio Internacional decidió crear una nueva versión de los Incoterms, que vienen siendo la versión 2010, que actualmente estamos implementando. En la versión 2000 habían 13 términos, de los cuales 4 desaparecieron, que vienen siendo el DAT, el DES, el DEC y el DDU, mientras que en el 2010 hay 11 y nacieron 2 nuevos, que vienen siendo el DAT y el DEC. Los Incoterms consisten en 4 grupos. El primero, el grupo E, que es de salida. El segundo, el grupo F, que es sin pago al transporte principal. El tercero, el grupo C, que es con pago al transporte principal. Y por último, el grupo D, de llegada, donde se incluye entrega. ¿Qué realmente incluyen los Incoterms? Los Incoterms son nada más que determinar los riesgos, obligaciones de ambas partes en el transporte físico. Eso va desde la planta del vendedor hasta la entrega de la bodega del comprador. Es importante destacar que los Incoterms en sí no determinan
la ley nacional aplicable en el caso que haya un conflicto. Aunque los Incoterms buscan dirimir los riesgos de ambas partes cuando hablamos de un contrato internacional de compra-venta, también conllevan otros riesgos que van acompañados con el mal uso de los Incoterms. Hay muchas personas y muchas empresas ahora que no saben la importancia de usar los Incoterms en una manera adecuada. Por ejemplo, un ejemplo de mi vida laboral. Cuando yo una vez compré un contenedor de químicos de Japón, no especificamos bien el punto de entrega de ese contenedor, donde nosotros asumimos que ese contenedor iba a llegar a nuestra bodega, no estipulamos eso bien en el contrato. Eso conllevó al hecho que el vendedor nos lleva los productos hasta la puerta de entrega en la zona europea. Por eso a nosotros tocaba pagar el transporte interno en la zona europea, incluyendo los impuestos de importación y nacionalización de los productos. Eso tenía un valor de más o menos $500,000 de euros que eran adicional y no calculados. Es súper importante usar los Incoterms en una manera adecuada en tus contratos. Mediante el ejemplo anterior se destacan las características de los Incoterms. Como tal, su finalidad es facilitar el comercio internacional y disminuir la desconfianza que existe entre las partes involucradas a través de un lenguaje común, por así decirlo. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es responsable? ¿El exportador o el importador? En el comercio internacional existen una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación, los Incoterms. Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato, las partes tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte y quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro, además de otras obligaciones que pueden resultar difíciles de interpretar en caso de litigio. El uso de Incoterms en un contrato de compraventa no es obligatorio, pero su uso está generalizado, puesto que unifican los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. Le damos las gracias por la intervención de estos dos representantes de la Cámara de Comercio Internacional desde la ciudad de París. En estos momentos, desde los estudios de CNN en la ciudad de Medellín, nos encontramos con otros dos expertos en el tema. Ella es Natalia Hincapié, abogada y docente de Derecho Internacional e investigadora de la Universidad de Medellín de Colombia, y el otro es Juan Sebastián Jaramillo, representante de la Cámara de Comercio de Colombia. Juan Sebastián y Natalia, bienvenidos a nuestros estudios. Sebastián, bienvenido a nuestros estudios, un placer tenerte con nosotros. Juan Sebastián, ¿tú nos podrías hablar un poco acerca de los contratos internacionales para el traslado de mercancías? Claro que sí, Jorge. Queridos televidentes, es importante recalcar que cuando hablamos de un contrato internacional para el traslado de mercancías, hablamos de dos individuos, sean personas naturales o jurídicas que están interesadas en compartir un contrato de compraventa, ubicados en diferentes sectores geográficos o diferentes países. Ahora, hablando un poco de pasado, vimos que la Organización Mundial del Comercio surgió el 15 de abril de 1994 con la firma de los acuerdos de la Ronda de Uruguay en Marrakech, que puso fin al octavo ciclo de las negociaciones comerciales multilaterales de la GATT. Esto se hizo con el fin de que fuera la encargada de gestionar todos los distintos tipos de acuerdos sobre negociaciones de productos a nivel internacional. A la vez, tendría la función de ayudar a facilitar las relaciones comerciales y discutir las relaciones de conflicto entre los países miembros de esta misma organización. Pero en fin, los más beneficiados con las firmas de estos acuerdos y con la gestión de estas organizaciones
serían las empresas que operan en un ámbito internacional y que ejercen sus operaciones a nivel global, ya que esto les brinda mayor seguridad jurídica y económica al momento de establecer relaciones con otras empresas ubicadas en diferentes zonas geográficas. Entendemos entonces que un contrato es un instrumento o un método de prevención que busca obligar a las partes con el fin de que cooperen permanentemente para prever y reducir los riesgos que se puedan presentar en el traslado de las mercancías. Hay que tener en cuenta unos factores importantes a la hora de establecer un contrato, y es que todos los contratos tienen una gran diversidad, entonces todos varían en cuanto a características y requisitos. También hay que analizar muy bien la legislación vigente de cada país, del país de las partes que están realizando la negociación. También hay que tener en cuenta todas las características entonces de la mercancía que está involucrando el contrato de compra-venta, los requisitos que éste necesita, los riesgos, los posibles riesgos que pueden suceder para establecerlos todos en las cláusulas pertinentes al contrato. También tenemos que tener en cuenta los tipos de contrato que existen para saber cuál es el que vamos a aplicar. Encontramos entonces 7 tipos de contrato. Primero, las partes involucradas pueden ser públicos o privados. Públicos, realizándose la negociación entre gobiernos, y privados, entre empresarios. Segundo, por nacionalidad de las partes. Cuando son domésticos, las partes o las residencias se encuentran en el mismo estado. Y puede ser internacional cuando las partes o domicilios se encuentran ubicadas en diferentes estados o puntos geográficos. Tercero, por la naturaleza de sus vínculos, que pueden ser unilaterales, las obligaciones son generadas solamente para una de las partes, o bilaterales, tenemos iguales obligaciones para ambas partes. Por su finalidad, pueden ser onerosos o gratuitos. Gratuitos, pues no existe contraprestación ni precio. Onerosos, cada parte pretende obtener un beneficio equitativo en cuanto a su participación del contrato. Pueden ser por su regulación legal. Los tradicionales tienen regulaciones de códigos y leyes, y los atípicos carecen de alguna regulación codificada. Por su ejecución también pueden ser de tracto único, o sea, hay una sola ejecución, o de tracto sucesivo, que la aplicación se realiza de modo continuo. Y por último, encontramos por la forma del contrato, que pueden ser consensuales, se establecen por el mero acuerdo de las partes, solemnes, precisan forma arreglada para su celebración, o reales, que requieren un consentimiento y entrega del bien por una de las partes o por ambas. Siguiendo entonces el marco del programa, como lo explicaron los 2 expertos de la Cámara de Comercio Internacional, cabe resaltar que los Incoterms solamente establecen responsabilidades en cuanto a 4 aspectos fundamentales: dónde es el lugar de entrega, en qué momento se transfieren los riesgos, cuáles son los costos tanto para el vendedor como para el comprador, y los documentos necesarios referentes al procedimiento aduanero. Los Incoterms no son leyes, por lo tanto no tienen una aplicación obligatoria. Sin embargo, es muy importante entender que cuando las partes pactan un Incoterm y lo establecen en un contrato, ya es de obligatorio cumplimiento, entonces trae sanciones las que se hayan pactado pues en las cláusulas del contrato. Los Incoterms no hacen alusión a aspectos inherentes a esos 4 términos anteriores, como lo serían, por ejemplo, cuál es la forma de pago, en qué divisa se tiene que establecer el pago, si hay una norma aplicable, si se presenta un conflicto de legislaciones, o, por ejemplo, métodos de arbitraje internacional. Sebastián, Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa. Ha sido un placer tenerlos de nuevo con nosotros. A ti, Jorge, gracias. A la hora de aplicar los Incoterms a los contratos internacionales, después de haber pactado las cláusulas, existen diversas criterios y recomendaciones para la aplicación del Incoterm que mejor se adapte al contrato que elegimos. Se deben de tener 3 aspectos importantes. Primero, se debe de enunciar claramente con las 3 iniciales del Incoterm que se eligió. Segundo, se debe de mencionar el lugar, que puede ser un terminal de transporte o un almacén. Estos dos aspectos son de suma importancia, ya que son los que determinan el punto o el lugar en donde el vendedor se deslinda tanto de responsabilidades como de riesgos y le cede estos riesgos y estas responsabilidades al comprador. Tercero, se debe expresar claramente cuál es la versión de Incoterms que se va a utilizar.
Esta versión debe estar claramente expresada en el contrato. Además, si se van a utilizar variantes de los Incoterms, estas también deben estar claramente expresadas, no solamente en el contrato, sino también en los documentos de compra y venta, especialmente en los documentos aduaneros. Entonces, diríamos que por qué es importante elegir el Incoterm adecuado para el tipo de contrato que elegimos. Después de analizar cada término y de analizar también cada una de las responsabilidades de las partes, lo más importante es elegir el Incoterm que mejor se adapte a las características del contrato que elegimos, teniendo en cuenta tres aspectos importantes. El primero, la posición de cada una de las partes. El segundo, los intereses. Y como tercero, las capacidades que tienen cada uno de los involucrados en el contrato. También es de suma importancia saber cuál es la posición que jugamos dentro del contrato, ya sea tanto de vendedor como de comprador, ya que esta posición nos va a permitir tener una mejor elección del Incoterm que mayores beneficios nos traiga. Por el bien de la compañía y viceversa, es de suma importancia saber qué tan relacionada está la contraparte con las prácticas de comercio exterior, además qué nivel de confianza se tiene con este, ya que a mayor nivel de confianza o a menor nivel de confianza serán mayores las responsabilidades que asumiremos, tanto la otra parte como nosotros. Además, el factor de poder económico. El factor de poder económico también nos va a definir hasta qué punto voy a ser capaz yo o la otra parte de asumir responsabilidades dentro de la cadena logística. En conclusión, si tenemos en cuenta las recomendaciones anteriormente mencionadas, nos evitaremos problemas y tendremos relaciones comerciales más duraderas con nuestros contratantes. Esta fue una emisión más de nuestro programa Globo Economía desde los estudios de CNN, esta vez en la ciudad de Medellín. Hasta pronto.